¿Qué te han contado durante toda tu vida? Que Dios moldeó al hombre a partir del barro y al constatar su existencia solitaria, extrajo de él una costilla para esculpir a la mujer. Un pequeño hueso curvo, casi imperceptible, se convirtió así en un símbolo. Una verdad se estableció y a lo largo de los siglos esta narrativa se repite, se enseña y se inscribe en el inconsciente de diversas generaciones. Pero, ¿y si eso no fue lo que ocurrió? ¿Y si jamás fue una costilla lo que se removió, sino un lado completo del ser? Imagina a Adán sumido en un sueño profundo, no simplemente un descanso común, sino un trance sagrado, presagiando algo tan extraordinario que ni los cielos ni la tierra pudieron captar su significado inmediato. Entonces, Dios retira de él algo que no es una parte cualquiera, sino su lado, su cara oculta, aquello que simbolizaba el misterio, la profundidad y el silencio. De esta acción surge Eva. Sin embargo, Eva no aparece como una porción diminuta. Ella se manifiesta como un espejo, el reflejo de lo que estaba oculto, la revelación de lo invisible. Y si esta narrativa nunca tuvo que ver con género o jerarquía, sino que siempre fue un código espiritual, un mapa del ser, un recordatorio de que hay algo dentro de ti que fue retirado, no para disminuirte, sino para que pudiera ser reconocido más adelante. Imagina entonces que antes de recordarnos quiénes somos en verdad, necesitamos cruzar ese velo, no para negar las enseñanzas, sino para profundizar en la escucha de lo que el texto original susurra, algo que, tal vez, nadie jamás te contó. La mujer no emergió de una costilla, sino del lado donde habita el espíritu, del lugar donde lo invisible se hace manifiesto, de la parte olvidada que sostiene la totalidad. Y si esta historia no se trata solamente de Adán, sino también de ti, del lado que fue perdido y que ahora está listo para ser recordado, una narrativa puede transformar el mundo, pero una sola palabra tiene el poder de alterar el sentido de toda una historia. En el texto hebreo más antiguo de la Biblia, aquel que muchos jamás han leído, no encontramos la palabra costilla. Allí, el término empleado es tsela o itzela, que para los primeros que escribieron los versos de la creación no denotaba un hueso, sino un lado, una cara oculta, una estructura de soporte, como los laterales de un templo sagrado o el costado de un tabernáculo donde la presencia divina. Esa distinción es fundamental. Al leer que Dios retiró una costilla de Adán, imaginamos un detalle, una pequeña parte removible que no afectaría la integridad del ser. Sin embargo, al volver al texto original, percibimos que lo que fue retirado no era un mero fragmento, sino una mitad, un lado completo del ser. La palabra tsela aparece varias veces en las Escrituras, generalmente describiendo los laterales de construcciones sagradas, el costado de montañas, la cara de un altar o el elemento que sostiene algo divino. Nunca se refiere a un simple hueso discreto, sino a aquello que mantiene el equilibrio de la totalidad. En el Génesis es precisamente de esa palabra que se forma Eva. ¿Comprendes la magnitud de esto? Eva no es el resultado de un residuo. Ella se configura como la revelación de una cara oculta, un lado que solo podía manifestarse mediante el amor y una separación simbólica. Esto cambia completamente nuestra percepción, pues no estamos tratando con una cuestión anatómica, sino con una arquitectura espiritual, con una estructura invisible en la que el ser humano, originalmente entero, se dividió por amor, por propósito y por misterio. Así, Eva se convierte en algo más que una mujer.
se transforma en un símbolo, representando el lado sagrado que fue ocultado, el vientre de lo invisible, la manifestación de aquel que sostiene la presencia divina dentro del ser. Tal vez por eso tantas tradiciones ven a la mujer no como inferior, sino como la guardiana de ese secreto. Puede que haya habido una mala traducción, o que se haya interpretado de esa manera porque el mundo aún no estaba preparado. Sin embargo, hoy quizás tú sí lo estés, así como el retorno a la verdad no comienza con grandes revoluciones, sino con el silencioso acto de recordar. Antes de la caída, antes del dolor, antes de la división, existía un ser único, completo y divinamente silencioso, Adán, que aún no se configuraba como el hombre que conocemos, sino como un estado de conciencia, una manifestación viva de la unión entre espíritu y materia, el reflejo de un todo indiviso. La tradición hebrea nos dice que ese ser fue modelado a partir del barro de la tierra, pero animado por el soplo divino, un punto de encuentro entre lo alto y lo bajo, un eje del universo encarnado. Y no fue solo esa tradición la que intuyó esta realidad. Platón, por ejemplo, describió esta historia de forma distinta en su banquete, relatando seres primordiales. Esferas perfectas con 4 brazos, 4 piernas y 2 rostros orientados en direcciones opuestas, que abarcaban tanto lo masculino como lo femenino en sí mismos, volviéndose autosuficientes y, por ello, los dioses los dividieron por la mitad. Desde entonces, cada mitad comenzó a deambular por el mundo en busca de su complemento, no movida por el deseo físico, sino por la memoria espiritual. Tanto el Génesis como los relatos de Platón abordan la ruptura de una unidad primordial que tuvo que ser fraccionada para que el ser pudiera reconocerse a través del otro. Esta división no se trata de un error, sino de un llamado, pues mientras el ser es uno, permanece oculto. Es necesario que exista el otro para que el yo pueda manifestarse. En el reflejo nace el reconocimiento y en la separación surge la conciencia. Eva no fue creada después. Fue revelada, siempre presente como el lado interno, como el principio oculto, como el silencio que habita en la voz. Cuando Adán la ve, no está ante una nueva criatura, sino ante su propia esencia, aquella que poseía antes de olvidarse de sí mismo. Tal vez por eso esta historia resuena tan intensamente en nuestro interior, porque en algún nivel profundo también fuimos completos. Cada uno de nosotros lleva el eco de esa división, y la búsqueda, sea por amor, sentido o plenitud, es un intento de regresar al hogar. ¿Alguna vez sentiste esa sensación, esa búsqueda por algo indefinido, ese anhelo de fundirte con alguien, con algo o con el mundo, no por carencia, sino por un recuerdo antiguo? Tal vez ese deseo de unión no sea un simple anhelo, sino un llamado arquetípico, una invitación a recordar que algún día también fuiste uno completo y no necesitaste buscar en el otro lo que siempre estuvo dormido dentro de ti. Si consideramos esta perspectiva, lo que llamamos amor podría ser solo el reflejo de esa búsqueda sagrada por el reencuentro, no necesariamente con otra persona, sino con nuestro propio lado perdido. Cuando Adán vio a Eva, no vio una creación separada, sino a sí mismo, reflejado. Cuando internamente comenzamos a reconocer tanto lo que hacemos como lo que acogemos, tanto lo que construimos como lo que intuimos, ocurre la verdadera alquimia. Esa transformación no sucede en las palabras o doctrinas, sino en el corazón, donde el ser se convierte en su propia obra maestra. En la alquimia, este momento se denomina coniunctio, la unión sagrada que inicia la transmutación verdadera. No hay oro sin esta fusión, no hay iluminación sin esta unión. El Génesis y el Kybalion nos enseñan que lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está dentro es como lo que está fuera.
Cuando Adán y Eva se unen, no es solo un deseo o voluntad, sino una reintegración, un recuerdo de la unidad original, ahora consciente. Y esta experiencia no se limita al amor entre personas. También sucede cuando, en la soledad del silencio, reconoces todas tus partes y decides acoger aquello que fue rechazado. Ese es el verdadero matrimonio, la unión de lo que eres con lo que siempre fuiste, el encuentro entre el lado que se revela y el lado que se oculta. Cuando esta integración se concreta, algo se transforma. La vida deja de ser fragmentada y se convierte en una obra maestra. Una palabra puede parecer pequeña, pero cuando se malinterpreta puede distorsionar siglos de significado. Eso fue lo que pasó con el término Sela, la palabra original hebrea usada en el Génesis para describir lo que Dios quitó a Adán. Este término no designaba una simple costilla, sino que significaba lado, cara oculta o estructura de soporte. Sin embargo, al traducirse al griego en la Septuaginta, la palabra adquirió un sentido ambiguo y pasó a entenderse como costilla. Más tarde, en la traducción latina hecha por Jerónimo, la Vulgata, esa ambigüedad se confirmó y Tsela se transformó en una traducción literal que interpretó a Eva como derivada, un accesorio removido del hombre. Esta elección no fue solo semántica, sino que cambió profundamente tanto la teología como la cultura, influyendo en la forma en que lo femenino fue visto. La mujer dejó de ser el reflejo del lado oculto y pasó a considerarse una parte inferior, secundaria. Esta distorsión quizás nos haya alejado no solo de la verdad sobre Eva, sino también de nuestra propia esencia. Sin embargo, el ciclo gira de nuevo y la verdad vuelve a su estado original. La palabra recupera su significado. Y lo más hermoso de todo es que nada ocurrió por casualidad, ni el error, ni el olvido, ni los siglos de silencio, porque incluso el desvío formó parte del proceso. Hasta la sombra colaboró con la luz. Ahora, la revelación ya no causa choque. Representa un retorno, un suave toque en el centro del corazón. Estamos aquí no para criticar traducciones, sino para recordar lo que siempre habitó el corazón. Eva no surgió de un hueso, sino del lado, del segmento que sostiene, que siente, que faltaba. Y tal vez esta narrativa no haya cambiado, sino que quien verdaderamente está cambiando eres tú. Después de este viaje conjunto, la pregunta que queda ya no es sobre el origen de Eva, sino sobre su ubicación en los días actuales. Si esta historia siempre habló de lados, de caras ocultas, de fragmentos que alguna vez fueron completos, también habla de ti, porque dentro de ti hay un lado que fue velado, una parte rechazada, olvidada, desacreditada, pero que es esencial. Quizás ya hayas sentido, en momentos de silencio, ese impulso de fundirte con algo mayor, que puede interpretarse como amor, espiritualidad o incluso nostalgia. Quizás sea todo eso, o quizás simplemente la memoria de un tiempo en que eras uno, completo, sin necesidad de buscar en otro aquello que siempre estuvo latente. Si lo que llamamos amor es, de hecho, el reflejo de esta búsqueda sagrada por el reencuentro, no necesariamente con otra persona, sino con nuestro propio yo perdido, entonces, cuando Adán vio a Eva, no vio una creación extraña, sino a sí mismo reflejado. Cuando empiezas a reconocer en ti tanto lo que haces como lo que acoge, tanto lo que construyes como lo que intuyes, ocurre la alquimia. No es a través de palabras o doctrinas, sino en el corazón donde el ser se convierte en su propia obra maestra. Este momento, en la alquimia, se llama coniunctio, la unión sagrada que inicia la verdadera transmutación. No hay oro sin esta fusión, no hay iluminación sin esta unión. De eso nos habla el Génesis, y el Kybalión repite: lo que está arriba es como lo que está abajo,
Lo que está dentro es como lo que está fuera. Cuando Adán y Eva se convierten en una sola carne, no se trata solo de deseo, sino de reintegración, del recuerdo del estado original de unidad, ahora revelado con conciencia. Y esta experiencia no ocurre solo en el contexto del amor entre dos personas. También sucede en el encuentro contigo mismo, cuando en la soledad identificas todas tus partes y acoge lo que fue rechazado. Este es el verdadero matrimonio, la unión entre quien eres y quien siempre has sido, entre la cara visible y la oculta. Cuando esta integración se concreta, algo cambia. La vida deja de estar fragmentada y se convierte en la obra maestra del ser. La palabra puede parecer pequeña, pero cuando se malinterpreta, puede distorsionar siglos de significado. Eso fue lo que pasó con Selah, el término original del Génesis, que no indicaba una costilla, sino un lado, una cara, una parte integral y sagrada que sostenía el todo. Al ser traducido, este término adquirió una ambigüedad que durante siglos cambió nuestra comprensión de lo femenino. Pero ahora el ciclo se reinicia, la verdad resurge y la palabra vuelve a conectarse con su esencia original. Nada fue en vano, ni los errores ni los olvidos. Incluso los desvíos y las sombras formaron parte del camino hacia la luz. La revelación hoy no es un choque, sino un suave retorno, un mensaje que vibra en el centro del corazón. No estamos aquí para condenar traducciones, sino para redescubrir lo que siempre estuvo presente. Eva no nació de un hueso, sino del lado que sostiene, que siente, que faltaba. Tal vez esta narrativa nos revele que el verdadero significado no está en el origen de la mujer, sino en su presencia como símbolo de lo sagrado, del misterio que fue suprimido. Esta historia, que atraviesa tiempos e interpretaciones, también habla de ti, porque dentro de cada uno hay un lado velado, una parte rechazada o olvidada, pero que es fundamental para la integridad del ser. Quizás ya hayas percibido esa presencia silenciosa, ese llamado suave que recuerda que un día fuiste uno. Y sí, el amor que buscamos es el reflejo de ese deseo innato de reunificación, no solo con el otro, sino con nuestro propio yo. Entonces, cuando Adán reconoció en Eva, no vio algo nuevo, sino el recuerdo de su propia esencia antes del olvido. Adán y Eva, por lo tanto, no son simples personajes de una narrativa, sino el espejo interno que revela las divisiones y la necesidad de reconexión dentro de cada uno. Cada encuentro, cada dolor y cada amor forman parte del camino que nos lleva de regreso a la integridad. Así, lo que muchos llaman la caída puede ser solo el primer paso hacia la ascensión. Como se ha mencionado en otros textos, no pretendemos afirmar o refutar literalmente la historia de Adán y Eva, sino escuchar lo que ella tiene para revelarnos. A veces, al observar atentamente la forma, logramos percibir la esencia. Cuando Adán ve a Eva, no ve a una criatura extraña, reconoce un reflejo de sí mismo, el lado que estaba oculto y que al emerger restaura la totalidad. En síntesis, el gran mensaje de esta historia no reside en detalles anatómicos ni en la elección de palabras, sino en el recuerdo de lo que somos en esencia. El llamado sagrado es evocar ese fragmento perdido, rescatar la totalidad de un ser que alguna vez fue uno, y al reconocer esta verdad, volvemos a ser completos. ¿Estás preparado para escuchar este llamado y regresar a tu propia totalidad? Este llamado no es solo un llamado espiritual o filosófico, sino una invitación profunda a reconocerte a ti mismo en tu totalidad, a abrazar tus sombras y luces, a integrar las partes que han sido fragmentadas o ignoradas. Solo así podrás experimentar una vida plena y auténtica, donde el amor no sea una búsqueda externa, sino un estado de ser.
Recuerda que la historia de Adán y Eva, más allá de la literalidad, es un símbolo eterno del proceso humano, la separación, necesaria para el autoconocimiento y la posterior reunificación para la sanación. Por eso, cada vez que sientas esa nostalgia, esa búsqueda intensa, es porque el alma recuerda su unidad original y te está llamando a regresar a casa, a tu esencia verdadera.